INPI, creatividad para el bienestar. Gobierno de México. Todos tomaron todos los talleres, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? ¿Es el primer taller? Sí. Bueno, pues aquí vamos enfocados directamente a lo que es el cómo ingresar un trabajo de redacción, el cual va a acompañar a una solicitud de patente o bien de modelo de utilidad, ¿sí? Directamente, la estructura que vamos a ver es para patentes y modelos de utilidad. Recuerden que los criterios de patentabilidad, tenemos nuestro primer criterio, nada más es un recordatorio, novedad, que sea totalmente considerado nuevo, que no forme parte del estado de la técnica, recordando el estado de la técnica, que sería toda la documentación la cual ya se encuentre publicada por cualquier medio, ¿sí? Esa es novedad, estado de la técnica. Y la otra característica pues es la actividad inventiva, recordando que es el proceso creativo cuyos resultados no sean deducibles por una persona o un técnico con conocimientos medios en la materia. Hablamos de creaciones en las diferentes áreas del conocimiento, ya sea física, ya sea mecánica, ya sea química. Todas las... Y su última característica sería la aplicación industrial, que sea totalmente reproducible. Y aquí vamos sobre las etapas de proceso totalmente. Hay algunos procedimientos que a lo mejor todavía no están muy automatizados, pero sin embargo llevan una etapa de proceso con características específicas para elaborar el producto que sea totalmente reproducible. El contenido de una solicitud de patente, en términos generales, tenemos un título y un resumen. Este es totalmente informativo, no le va a afectar al derecho. La descripción sirve para interpretar lo que son las reivindicaciones. Es decir, si yo no describo, pues no puedo reivindicar. Si no describí, no puedo reclamar lo que no dije, ¿ok? Y las reivindicaciones, pues es la parte de protección, es el alcance de protección, y aquí tenemos totalmente el derecho de nuestro desarrollo. Y los dibujos o figuras van a ilustrar. Claro que estas son necesarias siempre y cuando el desarrollo sea, específicamente va mucho enfocado, siempre si yo tengo una máquina o un dispositivo, siempre deberá estar soportado por dibujos, ¿sí? El título, vamos a ver algunos ejemplos de títulos. Por ejemplo, casco Scott para seguridad industrial. El segundo, casco protector para deportistas, especialmente para jugadores de campo de béisbol. Y casco protector con careta. Aquí los títulos deben de ser connotativos de la invención. Por lo tanto, el tener o nombrar un tipo de casco, aquí resaltamos una marca. Entonces esto tendría una objeción directamente, porque no cumpliríamos el título que connota la invención. En esta parte, aquí, es un casco protector para deportistas, especialmente para jugadores de campo de béisbol. Si bien el título es un poco extenso, va enfocado a que sí es un casco de protector y va enfocado a la parte, hacia a quién se le va a aplicar, ¿sí? Aunque esté un poco largo, pues es un título que connota el desarrollo. Y un casco protector con una careta 2070. Aquí estamos dando una especificación puntual del producto. Este también sería objetado en la ley. Una pregunta, perdón, de los tres, ¿cuál es el que no pasa y cuál es el que sí? El que pasa es el número 2. Pues les comentaba que puse un título porque hay algunos que son muy cortos, u otros un poquito más grandes. Por ejemplo, este va enfocado nada más a un casco protector, que dice hacia dónde va, ¿sí?
que es para deportista y específicamente a qué área, hacia el campo de béisbol. Aquí nos está resaltando en el 1, hay cascos de seguridad, esto resalta una marca, entonces nuestros títulos deben de connotar la invención, no debe de tener marcas. Y por ejemplo aquí en el 3 nos da una especificación, ¿sí? Es un casco de protector con careta, esas son para soldar, entonces es una especificación de la careta, entonces no connota tampoco la invención porque vamos específicamente a la parte del casco. El título que les comentaba, pues el correcto sería el casco protector. Después viene la parte de la descripción. Esta debe de ser clara, debe de ser suficiente, completa, que nos va a permitir comprender totalmente la invención. Nos debe de ser concisa, también debe de ser completa y aquí nos dice que la ley que que evite digresiones de cualquier naturaleza. Aquí vamos directamente a lo que es, ¿sí? Es concisa, pero es completa, o sea, específicamente es todo lo que es el desarrollo. ¿Qué debe de tener el contenido? Debe de tener campo técnico de la invención, debe de tener el objetivo, debe de tener la parte de antecedentes, el problema técnico, una breve descripción de la invención, también una de las figuras si es que existen y vamos a describir a manera de detalle la invención y la mejor manera de realizar la invención. Esto es el contenido, todo esto es lo que debe de tener la descripción. Cuando nosotros iniciamos a escribir una solicitud de invención es porque ya tenemos la parte de los antecedentes. Ustedes en este momento pues ya tuvimos rastreo técnico, que sería búsqueda de anterioridades, y ya debo de tener este punto donde yo voy a resaltar el estado de la técnica y voy a resaltar la parte del estado de la técnica y voy a decir las diferencias que hay respecto al estado de la técnica con lo que yo tengo. Para este punto, cuando ya inicio, ya debo de tener desarrollado prácticamente y debo de tener, por lo menos debo de tener identificado alguna diferenciación sustantiva técnica respecto a lo que existe o lo que estoy proponiendo. El área técnica. El campo técnico nos dice que vamos a especificar el área del conocimiento al cual pertenece o aquel en el que se desempeña la operación de la invención. Un ejemplo, vamos sobre el área que se refiere a los equipos deportivos, va enfocado a la parte del casco de protector para el béisbol. Nos dice que es un casco protector que está diseñado para que lo use un jugador de campo de béisbol o softball, especialmente un pitcher, para evitar que una pelota bateada golpee la cara y la cabeza del jugador. Ese es hacia el área que va. Después viene el objetivo de la invención. ¿Quién nos dice el objetivo de la invención? Nos dice que vamos a señalar la aplicación del invento, la función al momento de emplearlo. Podemos hablar, hay solicitudes de invención que a veces nos describe hasta más de un objetivo. Sí, eso ya va muy puntual y de acuerdo al estilo que ustedes desarrollen para su trabajo de redacción. ¿Sí? Pues en este caso nos habla que nos proporciona un casco para un jugador de campo de béisbol. Incluye una cubierta, y aquí nos habla un poquito de lo que tiene. Incluye una cubierta protectora, una exterior rígida que tiene una parte frontal, una primera parte lateral. Si fuera un proceso, ¿qué objetivo pondría del proceso para elaborar qué? ¿Sí? Si fuera una formulación, si fuera nuestro desarrollo, una fórmula de algún, no sé, una fórmula química para algún problema técnico que estoy resolviendo para aguas residuales, por ejemplo, pues aquí trataría de decir, ¿no?, el objetivo hacia dónde va la fórmula, ¿sí? O qué contiene un poco la fórmula y qué va a resolver a las aguas residuales. ¿Sí?
Después del objetivo viene la parte de los antecedentes, que es lo que comentábamos. Vamos a hacer denotar todas las diferencias de la invención que se presenten con las invenciones divulgadas, qué es lo que ya existe y qué diferenciación técnica hay respecto a eso que existe, poniendo como invención. Perdón, ahorita mencionar lo que ya existe, resumen de lo que ya existe y a partir de ahí. Sí, el estado de la técnica, cuando usted va a ingresar una solicitud de invención, el estado de la técnica es a partir de la fecha hoy hacia atrás. Esa es la parte de antecedentes. Entonces, por eso en este punto, para llegar a este punto es porque ya hicimos en nuestro rastreo técnico, o ya sé qué es lo que hay. No es una obligación, no es obligatorio hacer rastreo técnico, porque finalmente el instituto lo va a hacer, pero sí es muy sugerido que lo hagan. ¿Por qué? Voy a comentar por qué hacer rastreo técnico antes de ingresar una solicitud. Sí es importante porque si usted de manera inicial tiene un desarrollo, está elaborando un producto o desarrollando una fórmula o un proceso o está haciendo una máquina, pero posiblemente recordando que la problemática técnica que usted está resolviendo, no sabemos si alguien más ya la resolvió, o bien, si ya está resuelta, ¿qué camino hizo para que usted pueda identificar la diferenciación técnica respecto a la solución establecida? Al problema que yo estoy identificando, ¿qué camino hizo otra persona? Entonces aquí en esta parte es donde se hace esa diferenciación. ¿Qué es lo que ya existe? Se habla un poco de lo que ya existe y qué diferenciación técnica hay respecto a eso que existe con lo que yo tengo. Aquí es la parte del análisis que se hace de los desarrollos que se encuentran, ya sea en base de datos de patentes o de los que se conocen. Hay quienes se quedan solamente con una parte sin mencionar documentos de patentes. Hay algunos otros que hacen cuántos documentos mencionar. Pueden mencionar, a lo mejor encuentran 10 o 20 documentos, pero podemos mencionar los más cercanos. Los más cercanos pueden ser 3 o pueden ser 4. ¿Sí? Y es suficiente mencionar esos 4 documentos. ¿Gustan pasar? Por ejemplo, vamos a indicar, como comentábamos, indicar la técnica anterior o tecnológica conocida relativo a la solicitud. En este ejemplo, en el ejemplo del casco para jugadores de béisbol, especialmente para los pitchers, no nos hace referencia a ningún documento de patente. Si observamos, aquí no se menciona ninguno. Nada más nos habla un poco de características del juego. Y aquí en la parte de aquí abajo nos dice: la ofensiva intenta obtener puntos pegando una pelota al pitcher con un bate y moviéndose en sentido antihorario alrededor de una serie de 4 bases. Y nos habla un poco del juego, ¿sí? O sea, realmente aquí no nos está haciendo resaltar lo que es la parte de diferenciación técnica. Yo quise poner este ejemplo porque muchas veces estamos como que tengo que hacer rastreo técnico, pero en este caso, pues, este casco específico ya tiene mucho tiempo. Entonces, anteriormente los desarrollos no estaban tan avanzados, ¿sí? Pues, por ejemplo, ya sería un antecedente para algún otro casco que se esté elaborando para pitcher, ¿no? ¿Sí? Este sí ya sería los elementos que contiene. No recuerdo si lo traigo impreso pero sería cuestión de revisar cómo lo estructuró en las figuras para ver específicamente qué características tiene el casco, ¿sí? Destacar el problema técnico. Aquí nos vamos a enfocar a destacar la operación de la tecnología que ya se conoce, los problemas a los cuales se va a dirigir y puntualizar aquel problema que presentan para el cual la invención propuesta es presentada. Aquí, por ejemplo, nos habla se describe la abertura superior de la cabeza que respire más fácilmente, permite la transferencia de aire y humedad, y la abertura trasera permite que el tamaño de la circunferencia de la cubierta protectora exterior se pueda modificar para asegurar un ajuste adecuado sin perjuicio del tamaño de la cabeza del jugador de campo. Aquí ya está hablando ya más la parte técnica, la
problemática que está resolviendo con este casco. Y después viene una breve descripción del invento. Muchos desarrollos no traen este punto, es bueno, hay quienes se lo saltan, porque aquí solamente vamos a resaltar la parte del problema que se está resolviendo y un poco del objetivo. Es como una unión entre el objetivo y el problema técnico. Pues algunos se lo saltan, no es un punto tan relevante. Sí. Este es en este desarrollo del casco protector. Este es de forma ajustable como sistema de sujeción. Este es otro tipo de casco y nos habla de un pequeño descripción. Este documento de patente nos habla de un sumario y nos habla de un resumen. ¿Sí? El resumen lo tiene redactado de una manera diferente y este punto está en la parte de la descripción, de la breve descripción de la invención. Después viene la breve descripción de las figuras. Aquí vamos a mencionar las vistas de las figuras que se van a mostrar en el anexo. La mayoría de los desarrollos que les comentaba, pues van específicamente, las figuras van enfocadas a objetos o dispositivos, utensilios. Sin embargo, hay algunos procesos o productos que nos pueden mostrar lo que son diagramas de flujo o el diagrama de proceso, o bien algún gráfico mostrando tiempos y movimientos, o bien alguna fotografía en la parte de desarrollos en microbiología, que ya van con fotografía de alta resolución. Esos también se pueden mostrar, se pueden hacer figuras. Y en este punto específico, aquí no vamos a ingresar las figuras, se van a describir de manera textual. Por ejemplo, aquí nos dice la figura 1 es una vista en perspectiva frontal y lateral del casco protector. La 2 es una vista en perspectiva. Y así sucesivamente, todos los elementos que contiene, las vistas para ese casco. Si fuera un diagrama de flujo, la figura 1, ¿qué nos diría? Es un diagrama de flujo del proceso. ¿Sí? O se muestran la figura número 2 es un gráfico de concentración contra tiempo. O es un gráfico, ¿qué otro tipo de gráfico podemos tener en un infrarrojo? ¿Sí? Va a depender de qué tipo de fotografías o de qué las figuras en general nos van a soportar nuestro desarrollo. Si yo menciono algunas fotografías es porque me van a servir de soporte para una buena descripción de nuestro desarrollo, ya sea proceso, ya sea un sistema, ya sea un dispositivo. Después viene la parte de describir a detalle. Aquí comentábamos que pues debe de ser conciso, ¿sí? Debe de ser muy conciso, pero también debe de ser al mismo tiempo que es conciso lo que es. Porque hay desarrollos que son muy amplios y nos dan redacciones, en este punto específico es muy amplio lo que describe, el paso a paso, y muchas veces, por ejemplo, en las metodologías o bien en los procesos, el paso a paso, dentro de cada una de las etapas del proceso puede ser que tengamos incluidas además más puntos, algún punto muy especial que lo tengo que describir de manera extensa. Pues por eso se va un poco más grande las redacciones en este punto. Pues aquí vamos a poner a describir todos los elementos que componen la invención, las características de todos ellos y finalmente vamos a poner el funcionamiento de todos ellos. En las máquinas o en los dispositivos o en los objetos vamos a describir el cómo se acopla. Imaginemos un rompecabezas. Imagínense que un rompecabezas tiene 1000 piezas
luego las vamos a desensamblar, todas esas piezas, y cada una de ellas le vamos a poner un número. ¿Cuántas piezas tengo? 1000 piezas. A lo mejor más de una tiene la misma forma, ¿sí? Entonces tengo que identificar cuáles tienen la misma forma, y a la hora de redactar el cómo voy a armar ese rompecabezas, tengo que decir el paso a paso, el cómo voy a unir una pieza con otra, cómo se acopla, y finalmente el cómo funciona, ¿sí? En este punto específico. En los procesos o en etapas del proceso o en la parte de los sistemas, de igual manera nos vamos a ir etapa por etapa, paso por paso, ¿sí? Y si tenemos ejemplos, aquí vamos a meternos nuestros ejemplos, porque muchas veces un ejemplo real ya nos va a dar todos los puntos finos y características técnicas que tenga el proceso. Si yo describiera una formulación, ¿qué describiría aquí? Todos los elementos que contiene mi fórmula. Recuerden que los procesos y formulaciones de manera ideal en la industria, en la manera directa y en la parte de aplicación, la parte ideal pues es nuestra línea. Tenemos que ver condiciones de proceso, el más y el menos, ¿no? Los límites superiores e inferiores. Entonces es importante de igual manera a lo mejor checar también las precisiones en cuanto a la elaboración o el ensamblaje de una máquina, hablar en los parámetros no exactos, sino irnos hacia las precisiones, hacia los rangos. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una descripción detallada. Entonces mucho texto. Ahorita les voy a pasar, imprimí unos ejemplos de patentes otorgadas para que chequemos de manera ya personal el cómo va la estructura de un documento, ¿sí? Pero en este caso, cuando hacemos en la descripción detallada y tengo soporte de figuras, es importante que dentro de la descripción detallada se vayan mencionando las figuras. Por ejemplo, aquí nos habla de la figura 10, y nos va dando especificaciones. Aquí también nos habla de otra figura. Entonces, a la hora de describir, voy a ir haciendo referencia de las figuras, que son las que me van a dar soporte a mi descripción. También vamos a describir, dentro de la descripción detallada, la mejor manera de realizar la invención. Aquí vamos a indicar el método conocido, o bien método conocido, el cómo hacerlo. Y les mencionaba, podemos mencionar algunos ejemplos ya prácticos del mismo desarrollo. Sí, este es el mismo ejemplo del casco. ¿Sí? Aquí nos habla como un ejemplo las capas de la tela que se combinan, una resina, epoxi para crear la cubierta. Las 3 capas se pueden colocar en un molde de aluminio, se pegan una arriba de la otra. Aquí está diciendo cómo hacer, ¿sí?, la mejor manera de realizar o elaborar nuestro casco. ¿Qué errores debemos de evitar dentro de una descripción, una redacción? Vamos a ver dentro de los errores. Muchas veces incluimos las figuras dentro de la redacción. Las figuras van a estar al final de la redacción. O bien, las tablas se permiten dentro de la descripción detallada, pero muchas veces las tablas las hacen y las quieren volver a repetir en la parte de las reivindicaciones. Esa es una parte que es importante mencionarles, porque muchos desarrollos les giran requerimientos porque incluyen la tabla tal como se encuentra en la descripción detallada, la pasan a las reivindicaciones. Ese es por examen de forma, eso tendríamos ahí un requerimiento de manera inicial. O bien, cuando no hago referencias a las figuras que yo estoy ingresando. Si no hago referencia a las figuras que yo describí en la breve descripción de las figuras, si no hago, también nos van a girar un requerimiento
el examen de fondo porque no hacemos referencia a las figuras y a los elementos o las partes que contienen las figuras. O bien no homogenizar términos. Puedo estar tratando de hablar de que lo que tengo es un sistema y termino describiendo un proceso. Es importante, ¿qué es lo que tengo? ¿Es un sistema o es un proceso? Ser homogéneo en los términos. Sí. En caso de que el producto o la invención tenga que ver con alimentos, en el caso del dibujo, ¿qué se pondría? ¿Solo el proceso de la máquina, por así decirlo? No, aquí sí es importante qué es dónde está el desarrollo. Tendríamos que definir dónde está el desarrollo, qué es lo que quieres proteger. ¿La máquina para hacer el producto o es el proceso para elaborar el producto? En O dado son los caso dos. podrían proteger O los se dos. podrían proteger los dos, exactamente. Se podrían proteger los dos siempre y cuando tengamos, otra característica de las invenciones es que tengan unidad de invención, es decir, que estén totalmente unidos. Yo no puedo hacer ese procedimiento para elaborar ese producto y no existe otro procedimiento para hacer ese producto. No sé si... Sí, o sea, por decir, la máquina o donde se va a hacer el producto o el alimento es un invento, ese se va a proteger, Ajá. pero el producto es algo que entre comillas ya existe porque es una bebida, pero el proceso para llegar a esa bebida es lo que no está. Pues sería el proceso. Se describiría la máquina y el proceso, Ok. ¿sí? De manera... ¿Hay una sola patente? Puede ser una sola. Aquí es importante analizar la parte de estrategia que se quiera realizar. Un paquete tecnológico es más atractivo cuando yo ofrezco dos patentes, una de una máquina y otra de un proceso, que ofrecer un solo paquete tecnológico de una sola patente, ofreciendo todo, ¿sí? Que sería la máquina junto con el procedimiento. Es la parte del análisis que ustedes tienen que hacer como estrategia, pero sí se puede usar, se puede describir en la parte detallada todo el procedimiento y la máquina. Ok. Gracias. ¿Sí? Y aquí en la parte de los errores, no asignar números de referencia a las partes de la invención. Es importante que si yo quiero proteger una patente o un modelo de utilidad, tengo que hacer referencia a cada elemento, ¿sí? No sé si alcancen a ver la silla. Si yo tengo un dispositivo y cada uno de los elementos en las figuras les tengo que señalar, numerar cada uno de las piezas que componen la silla, ¿sí? Entonces, uno de los errores en la parte de las redacciones es que no señalo los elementos que contiene el desarrollo. Entonces es importante señalar y numerar de manera consecutiva cada elemento que contiene nuestro desarrollo. En un proceso ya cada una de las etapas, un número es un número. No, en las etapas ahí es diferente porque a lo mejor la etapa no ingreso ningún flujo, ningún proceso ningún diagrama de flujo como figura, ¿sí? A lo mejor nada más lo describo. Entonces ahí no va relacionado con elementos que compongan las figuras, ¿sí? Generalmente en los procesos sí le ponen números en las etapas del proceso. O sea, a la hora de describir una etapa de proceso, pues ya hago referencia de acuerdo a la figura 1, donde se muestra la etapa número 1 o el paso 1. ¿Sí? O bien tampoco no describo cómo funciona, o no se describe a detalle la invención. Aquí sí es bien importante describir todo el desarrollo. Y después de haber descrito, vienen las categorías de las reivindicaciones. Hablábamos que esta es la parte legal del documento de una invención, y esta puede indicar varias categorías, puede contener varias reivindicaciones, puede contener reivindicaciones del producto terminado y las relativas al proceso, especialmente las que han sido para elaborar este producto, que es lo que comentaba aquí con la máquina y con el proceso para elaboración de una bebida.
Sí, puede ser el producto terminado y también las etapas del proceso, o bien un proceso determinado y las relativas a un aparato, o bien a un medio especialmente concebido para su aplicación. También puedo tener otras reivindicaciones en categoría como el producto terminado y también las del proceso, que son específicamente para elaborar ese producto. Entonces, en un solo documento de patente puedo reclamar el proceso, el producto, puedo reclamar una máquina y también el cómo hacer la máquina. ¿Sí? Son las diferentes etapas de las reivindicaciones. Estas deben de ser claras, concisas y no podrán exceder el contenido de la descripción. Aquí importante, lo que describo es lo que yo puedo reclamar. Si no lo describo, entonces nos van a objetar. ¿Sí? Y me dice mucho, es este. El número de reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada. Aquí sí, en la parte, puedo tener reivindicaciones. Si estamos hablando que tengo un proceso y también tengo un producto, entonces vamos a reivindicar, voy a tener dos reivindicaciones independientes, una que va específicamente para el proceso y la otra que va hacia la máquina. Serían dos reivindicaciones totalmente independientes, pero cada una de ellas puede tener sus propias dependientes. ¿Sí? Entonces aquí es importante cómo voy a arrancar a redactar mi documento de patente. Si voy de manera inicial sobre el proceso o sobre el proceso de elaboración del producto, pues mi primera reivindicación independiente sería la del proceso, ¿sí? Y sus dependientes de la del proceso. Después sería sería la independiente del producto con sus propias dependientes. Una duda, ¿esas van en hojas diferentes? No. O sea, primero ponemos la del producto y luego la del producto. No, va de manera consecutiva. Tú vas a enumerar 1, 2, 3, 4, 20 reivindicaciones. Okay. Por ejemplo, la número 1 es la independiente del proceso. Y de la 2 a la 10 son dependientes del proceso. En cada una de ellas vamos a hacer referencia a la reivindicación número 1 para poder decir que son dependientes. La 11 va a ser independiente del producto y de la 12 hasta la 20 o más vamos a tener las dependientes de ese producto, haciendo referencia a la número 11. No es necesario poner reivindicaciones dependientes de la número 11, por ejemplo. No es necesario mencionar eso, automáticamente No. el técnico que lo revisa se va a dar cuenta que van ligadas a esa. No, tienes que hacer referencia a que es dependiente. Siempre, en cada Siempre va a haber la dependencia. Tú no puedes hacer 20 reivindicaciones y no decir que son dependientes, porque entonces te van a girar un requerimiento por falta de claridad. ¿Y cómo y tal cual se escribe así? Sí. Esta reivindicación es dependiente de No, o sea, por ejemplo, ahorita vamos a ver el ejemplo para que veas cómo se van haciendo dependientes. Se va ligando. Pero vamos a hacer la primera, sí, siempre va a ser la independiente y después vamos a sumar las dependientes haciendo referencia a la reivindicación número 1. Ahorita lo vemos. perfecto. Sí. Sí, como que todavía no me queda claro el concepto de reivindicación. ¿Cómo podría definirse reivindicación? Pues es la parte que reclama, son las cláusulas de reclamo del desarrollo. Usted quiere reclamar una fórmula. En este punto es la parte legal, ¿sí? Esta es la parte legal donde usted está reclamando de su propiedad la fórmula, la máquina, el método. Entonces la aportación que tiene... Esta es la parte legal. Este es el alcance de protección. ¿Sí? Esto es lo que estamos solicitando que nos protejan. Vamos a redactar en función de las características técnicas de la invención y como les comentaba, la primera reivindicación siempre será la independiente y a esta pues vamos a sumar las dependientes. Las reivindicaciones estarán constituidas por un preámbulo, que serían las características técnicas necesarias para la comprensión del objeto reivindicado, pero que en combinación formen parte del estado de la técnica. Una parte característica
que va a ser precedida por la palabra caracterizado, o bien caracterizado por, o en que la mejora comprende de, y delante de estas palabras vamos a exponer de manera concisa las características técnicas que se desean proteger. Vamos a tener, la reivindicación se va a formar por un pequeño preámbulo, y delante del preámbulo vamos a poner la palabra caracterizado porque comprende, si yo tengo una fórmula, porque comprende qué elementos contiene esa fórmula. ¿Sí? Contenido de una solicitud de patente. Por ejemplo, esta es reivindicación. Se me lo movió aquí. Ejemplo de características técnicas. Por ejemplo, aquí no define la técnica, es un instrumento barato usado por profesores y alumnos para tomar notas. ¿Qué debe de decir técnicamente? Debe decir que es un instrumento de escritura que consiste en una barra de grafito, la cual se inserta en un cilindro de madera y que se utiliza haciendo asomar una punta de dicha barra por uno de los extremos del instrumento mediante la eliminación de una cantidad adecuada de madera. Esta es la parte de descripción técnica. A lo mejor se escucha medio complejo para describir un lápiz, ¿no? Pero es ilustrativo. Recuerden que este es un ejemplo totalmente ilustrativo para mencionar la parte técnica de un lápiz. ¿Sí? Reivindicaciones del proceso. Todas las reivindicaciones del proceso van a tener su preámbulo. Hay que establecer también o definir la entidad física o objeto de protección, el objetivo, que sería la finalidad, un poquito del campo técnico y la parte caracterizada. Vamos a describir, representar cuantitativamente la entidad física del objeto de protección y los elementos que lo constituyen y los valores y unidades que contiene. Por ejemplo, este es un producto, es una bicicleta. ¿Sí? Bicicleta plegadiza que comprende. ¿Qué comprende? Nos da lo que comprende nuestra bicicleta: un tubo inferior, un tubo para asiento, un tubo superior, un tubo de soporte. ¿Caracterizado por qué? O sea, este es nuestro preámbulo y aquí nuestro caracterizado por qué el tubo inferior, el tubo para el asiento y el tubo superior y el tubo de soporte están sustancialmente fijos relativamente entre sí. Esta es la parte caracterizada, que es lo que yo quiero proteger, cómo están los elementos. Y en esta parte vamos a meter otra reivindicación. Este es de producto y vamos a ver una de método. El método o proceso también va a tener su preámbulo, va a tener su operación del objeto de protección, el objetivo, su campo técnico y la parte característica. Vamos a representar las fases o etapas sucesivas de una operación. Entonces vamos a tener etapas, elementos involucrados y también los valores y unidades. Un ejemplo sobre la bicicleta plegable. Este es un método para plegar una horquilla de bicicleta. El método caracterizado porque comprende los pasos de... Pues aquí ya vienen todos los pasos de la metodología. Rotar, desenganchar. Aquí habla de pivotar. Aquí serían, ¿cuáles serían los pasos? Rotar, desenganchar y pivotar. ¿Sí? Este, por ejemplo, es una reivindicación número 9 y es totalmente independiente, no está unida a otra. ¿Qué errores debemos de evitar en el capítulo de reivindicatorio de una redacción? El no reclamar la invención como la definió en el título. Por ejemplo, un tapón inviolable para botella y reclama una cinta para evitar apertura de botellas. ¿Qué debe de reclamar? El tapón inviolable para botellas que comprende de, a lo mejor aquí comprende la cinta, ¿no? ¿Sí? O bien reclama efectos a conseguir, grúa móvil que levanta objetos de manera eficiente, rápida, segura y con el mínimo de esfuerzo para el operador. ¿Qué debe de reclamar? Grúa móvil que comprende de un brazo mecánico, todos los elementos que contienen una grúa móvil.
Y finalmente, después de las reivindicaciones, viene un pequeño resumen. Este debe de comprender una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicaciones y dibujos. Y el resumen no debe de exceder a las 200 palabras. Hay quienes nos ingresan hasta 2 cuartillas y media de resumen, ¿sí? Porque está muy extenso. Hasta ahorita, además de que, a pesar de que han ingresado algunos resúmenes muy extensos, no he visto hasta el momento que les giren requerimientos para hacerlo más compacto, ¿no? Pero sí es bueno ingresar un resumen máximo de sus 200 palabras. Este es un resumen, un ejemplo de un resumen. Este es del casco de béisbol, ¿sí? Este es de otro casco de protector. Este está un poco más corto. Este es el de la bicicleta plegable, ¿sí? O sea, no son resúmenes cortos relativamente. Y nos vamos a ir a la parte de los dibujos. Una vez que ya terminamos nuestro resumen, la numeración de las figuras va a ir de manera consecutiva y todos los puntos que hablábamos van de manera consecutiva y se numeran como 1, 2, 3, 4, 5 hasta terminar en el resumen. Después vienen los dibujos o figuras. Estas son importantes son importantes para que sean soporte para la descripción detallada. Podemos tener dibujos, podemos tener gráficos o esquemas de etapas de un procedimiento y también estos se consideran dibujos, no van a ir dentro de la descripción detallada. Hablábamos que dentro de la descripción detallada pueden ir las tablas sí pueden ir, pero ya un esquema no puede ir. Los dibujos deben de presentarse de tal forma que se entiendan de manera perfecta, deben de contener siempre las características o partes de la invención que se reivindica, es decir, lo que yo quiero proteger. Y podrán presentarse fotografías en lugar de dibujos solo en los casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención. En los desarrollos para máquinas, dispositivos, es dibujo técnico totalmente. Solamente se presenta fotografía para aquellos desarrollos, por ejemplo, del área médica. No sé, a lo mejor es un ejemplo de aplicación de alguna solución para las úlceras, ahorita se me viene a la mente las úlceras estas de diabético. Esa es fotografía, ingresa fotografías del tamaño de la úlcera y el paso a paso cómo se va cerrando la úlcera, ¿sí? Esa pues no se puede, tiene que ser fotografía forzosamente, ¿sí? O algunos también, casi la mayoría es enfocado, las que he visto, ¿sí? Y que ustedes pueden encontrar en la red, en las bases de datos de patentes que tienen fotografías, sí, generalmente son enfocadas a heridas muy dramáticas del cuerpo humano, no sé, un tratamiento de, ¿cómo se llama?, de caspa en la piel, me acuerdo cabelludo, seborrea, pero cómo está dañada la piel y cómo se va reestructurando poco a poco. Hay otras enfocadas a productos para algunos trastornos físicos del ser humano que no tienen movimiento y presentan figuras como en secuencia para ir viendo cómo se va mejorando con la dosis que se le está dando del producto, ¿sí? Y también fotografías en la parte que les comentaba de microscopio totalmente, a nivel microscopio. Se permiten fotografías. ¿Qué errores debemos de evitar en las figuras? Que no utilicemos signos de referencia, números o letras. Hay términos definidos dentro de las figuras. No nos permite que las figuras, no podemos hacer referencia a una figura y que estemos haciendo describiendo la figura ahí mismo en la figura. No nos vaya la redundancia, ¿no?
O sea, si estoy haciendo un señalamiento de una pieza en mi figura, que no la describa, la debo de describir en la descripción detallada, y en esa parte donde yo quiero poner esa oración o descripción, debo de poner un número de referencia. Es mejor describirlo en la breve descripción de las figuras, o bien no se muestran a detalle las partes que integran la invención. O bien las figuras no se muestran claramente, no muestran la disposición de los componentes que se han citado en la descripción. Este es un proceso, por ejemplo, ¿sí? Si observamos, pues ese sí tiene, ¿cómo se llama? Sí tiene letras o por qué pasó, ¿no? Aquí solamente está indicando placa de cuarzo, o sea, no tenemos una descripción, ¿sí? Trampas de acetona, solución, admite palabras cortas y no oraciones tan grandes. Si yo le hubiera hecho el examen de forma, yo le hubiera objetado trampas de acetona, ¿sí? O placas de cuarzo. Aquí debería decir nada más, o tener el símbolo de flujo y decir la palabra aire, ¿sí? Pero como es un análisis, examen de forma lo hacemos las personas de manera, el departamento de examen de forma. Nosotros alguna vez hicimos examen de forma y hiciéramos un poco más estrictos. Esta parte de aquí a nosotros nos las objetaba nuestro coordinador, nos rechazaba. Entonces todo esto es requerimiento, esto de aquí, porque ya estamos hablando de una oración completa. La ley nos dice que deben de ser palabras, una sola palabra, ¿sí? Pues, ¿qué sería una palabra? Si yo solamente aquí digo flujo y a lo mejor le pongo el símbolo dice aire y le pongo el símbolo de flujo, ya no se ve objetable. En esta parte sí, ¿por qué? Porque aquí dice trampas de acetona, aquí ya es una oración, ¿sí? Y la ley me dice que deben ser palabras aisladas, como agua, aire, ¿sí? Y aquí ya tengo una oración. O sea, el técnico especialista tendría que saber que esa es la trampa de acetona sin que diga ahí nada. Ajá, por ejemplo aquí tendrías, en la figura aquí le pondríamos que una letra o un número que me indique, y que en la descripción detallada, o bien en la figura donde dice descripción breve de las figuras, yo podría decir, en la figura número 2 se muestra un diagrama de proceso en la que los elementos son los siguientes. Yo puedo describir ahí, decir, el número 1 me dice que es una placa de cuarzo, el 2 me dice que es una trampa de, a ver, va, hacia adelante, voy. Está muy sensible esto. Aquí. O en la descripción pudo haber mencionado y al final llega la trampa de acetona y reparte figura 10. Exacto, figura 10, y por ejemplo aquí le puse el elemento, aquí le puse un número. El 10. El 10. Exactamente. Por ejemplo, si eso pasa mi examen de forma y luego resulta que ya era examinador de examen de fondo, ahí me hace El examen de fondo, si se pasó en fondo, te lo van a requerir. Por eso, pero yo ¿cómo le puedo cuestionar puedo cuestionárselo porque no me lo señalaste en el examen de forma? Porque es otro especialista, no se lo puedes, no hay manera, ahí checa la ley, los artículos no te dice, el examinador de forma, de fondo, si está aquí y él ve detalles que se le pasaron, Sí, o o sea, sea, eso lo entiendo, pero... él te lo va a decir por la parte de ley, porque digo que en la ley te dice que solamente permite palabras aisladas, aquí es una oración. Es completamente una oración, placa de cuarzo. Ok. ¿Y en dónde está su fundamento? ¿En qué parte de la ley? Está en el examen de forma, no recuerdo No, bien el de artículo. fondo, perdón. O sea, eso ya es el... No, en el examen de forma deben Por eso, en el requerimientos. examen de forma no hubo requerimiento. No, pero en el de fondo sí. En el de fondo te lo pueden decir. La mayoría de los examinadores de fondo, de todas maneras te citan el artículo de forma. Y Tendría que citar el artículo de forma. Ok, ¿y usted me puede decir o en este momento no? No, en este momento no, o sea, no hacía ¿cómo se llama? Ahí está todo, recuérdense que ahí está la ley y no. Pero sí, ahorita al final
viene en la guía de usuarios, te dice son palabras totalmente No, claro, aisladas. de hecho lo que pasa es que estoy como más que nada anotando las fundamentaciones, porque eso sí traigo hasta aquí y todo. Ah, sí, no, cierto, no, así de manera no. Pero, por ejemplo, estas son las partes del casco, ¿no? Y trae aquí de manera pequeñita, si observamos, son puros números, no trae oraciones. Esta es la referencia, sí, esa es la referencia, esa debe estar en la descripción detallada, a diferencia del otro proceso, ¿sí? Que en el otro sí tendríamos objeciones en el examen de forma, por la oración. Ajá, ¿sí? que es oración completa Sí. y no palabras. Sí, pero deben ser palabras aisladas. Gracias. Sí. Esta también, esa es otra figura. La bicicleta, la que se reclamó la reivindicación, todos los elementos que contiene. Esta es una bicicleta que se pliega. ¿Sí? Los gráficos, es un gráfico. Si observamos, tampoco no trae. Esto debe de estar descrito en la descripción detallada, ya nos dice qué significa, ¿no? Esta parte de aquí, los ejes, qué significa. Pero esa imagen, por ejemplo, podrías hacer parámetros de ruido, por así decirlo. ¿Esa imagen podría ir dentro de la descripción? No. ¿Por ser parámetros? No. Va al final. No, Solo está- se considera totalmente, por eso se considera fibra, por eso se los puse. Ah, ok. Porque ustedes en los N solicitudes que puedan tener en sus manos, al ver un esquema o una figura de este tipo dentro de la descripción detallada, ya saben, y ya van a saber que eso va a ser un requisito de forma, que hay que sacarlo de la descripción detallada y lo mandarlo a figuras. ¿Dónde lo voy a describir? En la descripción. En la breve descripción de las figuras voy a decir, la figura número 4 muestra un gráfico tal, pero en la descripción detallada voy a hacer referencia a este gráfico. Entonces esto hay que sacarlo de la descripción detallada. Las reglas de presentación, ¿sí? Aquí vamos a estar, nos dice que debe de ser en papel blanco tipo bond de 36 kilos, debe ser elegible por un solo, de tal manera que pueda reproducirse en cualquier cantidad de ejemplares. Su formato debe de ser tamaño carta o bien A4, pues generalmente A4 no, generalmente el A4 es para el peditorio, para el PCT, pero es tamaño carta, útiles por un solo lado y en sentido vertical, de acuerdo al reglamento a la fracción 27 del reglamento, no presentar rasgaduras o pliegues, y debe de ser exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras ni interlineaciones. Los anexos deberán de cumplir las especificaciones, deben ser impresos, salvo en el caso de los símbolos y caracteres gráficos o las fórmulas químicas o matemáticas, en cuyo caso podrán presentarse en forma manuscrita o gráfica, siempre que fuera necesario. Tener un espacio entre líneas de 1,5 o doble espacio y numerar el margen izquierdo por lo menos de 5 en 5 las líneas de la hoja. Ya han visto que van de 5 en 5, ¿sí? Caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.21 centímetros de alto y de color negro e indelete. Y para los efectos del artículo 47, este está en la guía de usuarios, ¿sí? Es en la página 4. Cuando una solicitud de patente se refiere a una secuencia de nucleótidos o aminoácidos, la descripción y las reivindicaciones deben de contener el listado conforme a lo dispuesto en el título segundo de estas reglas. Pues también hay que, ¿cómo se llama? Las secuencias de aminoácidos, también hay que enumerarlos. Se considera como el listado, va en la parte de atrás como un anexo. Visualmente se debe de ver así nuestro documento. Aquí van de 5 en 5 renglones. Los márgenes, el margen mayor a 4, puede ser máximo 4 centímetros, menor a 2 centímetros. Y empezar la numeración, les comentaba, la numeración va del 1, 2, 3, 4, 5, de manera consecutiva hasta el resumen. Y a partir de las figuras ya lleva otra numeración nuestras figuras. Eso va a depender del número de hojas de dibujo, de figuras. Si tengo 5 hojas, mi
numeración va a ser 1, diagonal de 5, hasta la última hoja que sería 5, diagonal de 5, para considerar que son figuras. Es la parte. Y después viene, este taller está bien chiquito, ¿va? Sí. Bueno, está bien chiquito. Les voy a pasar, somos poquitos, ¿cuántos somos? Sí, este taller, de acuerdo a lo que ya vieron, este taller se trata de que yo les voy a pasar uno para usted, no, ese es para usted, que son diferentes. Cada uno va a tener un escrito de redacción, eso es una patente ya concedida. Y el taller va enfocado a tratar de hacer las reivindicaciones, que es la parte legal. Oiga, y por ejemplo, al técnico especialista del examen de forma que no mencionó un requisito, ¿no le manda a alguien un requisito a él? Una notificación. No, todos somos seres humanos y así como se equivocó la persona que escribió. Nosotros también somos. Y es un requisito. ¿Qué se le olvidó? ¿Qué se le olvidó a quien redactó? Más bien, ¿no? Pero así nos hacemos bolas. No, si nos notifican, nosotros no es Sí. Y este taller va enfocado a que hagamos una reivindicación. ¿Ya conocen cómo se llama? La estructura. ¿Dónde vamos a sacar el material de las reivindicaciones? ¿Dónde va a estar? En la descripción detallada. Arránquense con el título. ¿Qué nos dicen nuestros títulos? Tiene un gran título, ¿cómo la subiste? Son lo mismo, ¿no? No, Ya son diferentes. sí, el chiquito, el de doble, el grande, es el sistema que integra vibración y sonido para muebles. Sí. Y el otro es una instalación de energía eólica. Quiero que venían puros electrónicos. ¿Cierto, no, verdad? No, la verdad no. No. O sea, lo voy a intentar, pero Sí, ¿cuál es lo importante? mi información es nada. Pues que acá ya tenemos un par de chicos que ya empezaron a escribir la patente, otra que no me acordaba, acá está Eder, ¿sí? Jorge, estás escribiendo, ¿Vale? Ah, ya estás escribiendo, entonces ya, ¿dónde están las reivindicaciones? En la descripción detallada. Sí, el grande es un sistema que integra vibración y sonidos para muebles, y el otro es una instalación de energía eólica. Pueden observar, si quieren, checamos ¿cómo se llama antes de que arranquemos? Chequemos nuestra estructura de nuestro documento de patente, aquí. Realmente nada más les falta la reivindicación, estas se las saqué, sí las traigo, pero quiero que utilicen ahorita lo que tratar de redactar una reivindicación, que es lo que voy a sacar. La estructura de la instalación de energía eólica, si observamos, a veces creemos que tienen que ser complejos los desarrollos, ¿no? O sea, ahorita mostramos que no. Yo lo veo un ejercicio muy, de cierta manera, traté de buscar algo que no estuviera tan complejo, pero finalmente los dibujos, las figuras del casco, se ven complejas, ¿sí? Tenemos que checar la descripción detallada, pero esta, por ejemplo, de la instalación de energía eólica, nos habla del campo de dimensión. Nos dice que la presente dimensión se refiere a una instalación de energía eólica. Entonces
sea, él no dijo, ahí va directo, ¿sí? Energía eólica. La parte de los antecedentes, déjenme ver a buena vista. En la parte casi de abajo nos menciona varios documentos. Los pueden checar. Está en el renglón 20. En esa parte de 20 está un documento, varios documentos. Nos menciona varios documentos. Y después nos habla del objetivo, un poquito del objetivo. Déjenme ver si menciona más documentos. ¿No? Son los únicos que menciona. El otro, el del sistema de integración y vibración y sonido para muebles. Si observan el campo técnico de con el de la energía eólica, hablamos de un renglón y medio, y aquí hablamos de 3, 6, 9 renglones. ¿Sí? Y esta de la parte de antecedentes también nos menciona, de hecho resalta el documento de patente, resalta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos, 8 documentos de patentes. Todos están de manera negritas. Está en negrita el documento de patente, que sería su antecedente. Los está manejando de manera, ¿cómo se llama?, individual, cada uno de los documentos. Y en el caso de la energía eólica, los maneja todos juntos. Entonces es el estilo que ustedes quieran darle a su trabajo de redacción, pero los puntos a tratar es que la estructura va de manera, de acuerdo a la ley, de manera puntual. Tenemos el campo técnico, los antecedentes, la breve descripción de la invención. En el otro creo que no la tenemos, la breve descripción. No, se va directamente a la descripción detallada. ¿Sí? Y en el de la eólica tiene una breve descripción de las figuras, una descripción detallada de la invención, luego vienen las reivindicaciones, que son las que tengo aquí, y luego viene la parte del resumen, y vienen las figuras de soporte. Ustedes pueden ver en la eólica, no puse todas las figuras porque trae más, pero son figuras totalmente limpias, solamente dice figura 1 y los elementos que contienen. Se pueden ir directamente a la parte de la descripción detallada para ver qué vamos a reclamar. Y la del sistema que integra la vibración y sonido para muebles, pues ahí están todas las figuras que contienen, ¿no? El sistema electrónico y el mueble. Solamente trae 2 figuras. Y ese es todo su desarrollo. Porque están callados.
O sea, la parte donde le faltan las hojas es donde van las reivindicaciones. Exacto. Son las intercaladas. Son las intercaladas. Hay que sacar una reivindicación. Si es Independiente. independiente, si es un sistema que reivindicaríamos todos los pasos del sistema. Una pregunta. Ah. Por ejemplo, figura 1. Es una lección de Sí. Vamos a la figura 1. Mañana señalamos si lo buscamos, por ejemplo, nuestra lectura de sonido 1. Pongo son estas. Entonces, la reivindicación. La reivindicación, ¿qué es lo que voy a reclamar? No dentro de las reivindicaciones no se hacen referencia a los números. Aquí vamos a reclamar, ¿qué reclamaríamos? Ese es un sistema, ¿no? Hay que sacar el sistema. El sistema integra el sonido para muebles, empleando, comprende al menos 2 traductores de sonido. ¿Cómo se llama? Sistema que integra vibración y sonido para muebles caracterizado porque el sistema que emplea variaciones de frecuencia, caracterizado porque comprende al menos 2 traductores de sonido. Ese es el que empezarías a describir el sistema. Ok, pues esa es la reivindicación. Esa es la reivindicación. Siempre en una reivindicación va a arrancar con el título que corresponde. Ese no sé cómo arranca, pero... Y por ejemplo, ahí puede ser una reivindicación dependiente porque aparte describe cómo se coloca. O sea, ahí está quiere registrar el sistema en sí. O sea, primero tendrías, como independiente, primero tendrías que describir el sistema. El sistema que integra vibración y sonido para muebles. Para muebles. Y luego ahí, Caracterizado porque contiene el sistema. ahí tengo que... Sí, porque el título en sí, o sea, no puedes reivindicar nada más lo que dice el título. Caracterizado porque comprende el sistema. Y después de mencionar eso, Es que tienes que checar en la descripción hasta dónde termina el sistema. ¿Sí? pero después sí se puede, otra reivindicación sería cómo se coloca Podría el ser. sistema en los muebles. Podría ser cómo colocarlo. Ajá. O sea, Tendrías que ver. Es que sí tendremos que analizar. O sea, aquí lo importante es tratar de sacar de manera general cuál es el sistema. Y de hecho, déjenme decirles que nada más reivindica. Nada más tiene una independiente. Nada más reivindica el sistema, todo el sistema, y tiene una reivindicación independiente. ¿Quién tiene la del... Que combina el campo de la electrónica con la mecánica. La energía eólica? ¿Usted tiene el de la eólica? ¿No? Ahí que vamos a reivindicar. ¿Qué nos dice ahí? En ese déjenme ver qué dice. Ahí vamos a reivindicar toda la instalación de la energía eólica, caracterizada por qué, cómo se instala. Es una instalación. Sí. En el sistema, tratan de localizar los pasos del sistema, que sería lo que se va a reivindicar, los pasos del sistema.
Y va a tratar de registrarse. Sí, la pantalla para... En el caso del sistema, pues sería más o menos así, ¿no? O sea, busque los métodos del sistema. Y en el caso del pues el otro también es una instalación. O sea, es que no terminamos como de... O sea, sí ya, pero mi pregunta es, ¿las reivindicaciones son por parte del analista? Pero la reivindicación la vas a hacer tú. Para el análisis, o sea, solamente como que intención. La reivindicación es la parte que se va a proteger. Si tú no reivindicas, no se te protege nada. O sea, todo lo que hayas escrito en la descripción no está protegido. Por eso es importante hacer nuestras reivindicaciones. Si tú no reivindicas, no hay una cláusula que estés protegiendo. Eso es como especificar la parte que quiero proteger. Sí, hay que especificar. Si estás desarrollando una máquina, O sea, por decir, una máquina para hacer ya. Las reivindicaciones. yo reclamaría de mi... ¿Qué es lo que estoy desarrollando? La máquina. Pues voy a reclamar de mi propiedad los elementos que contiene la máquina. O el proceso, o Sí, el resultado. si en este caso es el sistema, escriban el sistema. O sea, todo lo que hace la máquina. Ah, ok. La reivindicación es la parte legal. ¿Quién falta de anotarse en la lista de abajo? La lista grande, ¿cómo está? Falta una persona. ¿Quién falta aquí? ¿Sí? ¿Hay dos? Sí, está la de aquí de Composite. ¿Quién está? No, no anoté nada. ¿En esta quién faltó? ¿Usted? ¿Sí? Pero escríbala, pues si no, ¿cómo vamos a checar si más o menos la sacamos? ¿Alguien ya está escribiendo sobre algún desarrollo que tenga? Quiero hacer la pregunta. Se metieron 3 proyectos antes de con nuestras demandas y se están desarrollando. Este es una pequeña es una guate, bueno, se llama guate, este pueblo es el mercado. No, es el guate.
Sí, todo eso debe ser parte de, por ello se nos ofrece un trabajo de patente. Y ya sabes todo lo que tienes aquí que no va a ¿O qué le falta? Mi pregunta es, por ejemplo, esto va a ser, por decirlo, esto va a ser nuestro logo. Eso no va dentro de Eso no va dentro de la patente, ese se protege aparte. Ese es un registro de marca. Ah, ok. Es un pago de derecho. Ese es otro título de propiedad. Sí. Eso va totalmente en Y en este caso, la máquina también entró en ello. Entonces, es el proceso de elaboración de ¿Qué sería mejor, patente? no, el proceso es una patente. Sí, cuando si a la máquina le hicieron alguna modificación, la modificación puede ser un modelo de publicidad, también puede ser una patente. No, pero eso también. Eso es el proceso. Se menciona la máquina, lo que tú quieras, pero sí es el proceso. Y ahí Que se serían las mataría condiciones. No, yo creo que no. Porque solo con el desarrollo del proceso. sería describir el proceso, las condiciones del proceso. Todas las condiciones del proceso. Pues vamos a empezar a diseñar la solicitud. Sí. Sí, que empezar a pues sí, ser paso a paso. Porque ese va a ser el objetivo que usted tiene. México no se puede proteger una aplicación móvil, la patente sería nada más. Pero en Estados Unidos sí se puede. Sí, pero aquí en México puedes proteger en derechos de autor, se va todo, pero la metodología de aplicación a los dispositivos puede ser patentable. Sí, yo te sugiero que descargues algunas patentes de metodologías de aplicaciones y son patentes. Ya puedes descargar un documento de esas metodologías para que te sirva de guía. O sea, por ejemplo, un Word tiene patentes. Tendríamos que buscarlo directamente. La metodología, o sea, es el método de aplicación. Si el método aplica para patente. Ahí podrían tener la parte de blindaje de protección, se va por derechos de autor, pero también tiene la tentativa de derecho por patente, queriendo proteger la metodología. ¿Tiene una reivindicación? Dice la invención propuesta, además de emitir y regular frecuencias altas, también imparte y regula frecuencias medias y bajas. O sea, eso es lo que ellos van a reivindicar. Porque los que ya existen nada más hacen frecuencia alta. Pero ¿cómo haríamos nuestra reivindicación? ¿Cómo redactaríamos nuestra reivindicación? Pues que Si aquí identificamos qué es lo que quiere proteger, pero ¿cómo redacto la reivindicación? bueno, pues identificaría las componentes que hacen la frecuencia media y baja y me enfoco a redactar sobre ello. Redactemos una reivindicación aunque sea de 2 renglones. ¿Están listos? ¿Ya están listos? Sí. ¿Sí? ¿Ya la sacaron acá ustedes? ¿La vamos a ver? No, es para ustedes.
ustedes, pero vamos a tratar de ver qué reivindicación, cómo queda una reivindicación. ¿Cuál le tocó? La del sistema. El ¿no? sistema, sí. El sistema es un sistema que integra vibración y sonido para muebles. Sí, que combina el campo de la electrónica con el de la mecánica. Sí, pero no podemos decir que combina así. No, hay que hacer los componentes que incluyen en la parte electrónica y los que incluyen en la parte mecánica. Cierto, cierto. ¿A quién le tocó la de la energía eólica? Tenemos como dos, ¿verdad? Sí, pero estoy Sí. ¿Está perdido? no manejo nada de los términos. ¿Esta que trae? Pues está más fácil, ¿no? Pues, es que ya sale la descripción, dice, por ejemplo, presenta una torre y una góndola, en la góndola se prevé un motor. Pero escriba la reivindicación. ¿Qué es lo que voy a reclamar? Es que dice instalación de energía eólica. Entonces, en primer lugar, Es instalación de energía eólica, la cual comprende, ¿qué comprende para hacer una instalación de energía eólica? Eso es lo que tengo que identificar y voy a reclamar la instalación. En la parte del sistema, ¿qué partes contiene el sistema? Aquí no. Traductores, electrónica de potencia. cuenta un fusible de convencional. Y finalmente son los sillones estos que vemos, ¿no? Hay algunos muebles que ya están integrados. ¿Dónde? Los muebles que se sientan y Está también para los videojuegos. también para Los los videojuegos. aquí lo menciona que está Para los videojuegos. ¿Quién terminó para que nos comparta su reivindicación? ¿Ya Jorge ya terminaron? ¿Una reivindicación? No. Sí. Sí, Ahí tienen uno y uno, ¿no? sí, él tiene de eólica y... ¿Tú tienes la de la eólica? Sí. Todavía ¿Ya están listos? no déjenlas escribir. Nadie escribió, acá no lo van a escribir. ¿Eh? Escribir una cortita. Una cortita. Y lo importante es que Para, recuerden que la finalidad es tratar de identificar qué es lo que voy a reclamar, pero el título de manera integral, nuestro título nos dice qué es lo que voy a reclamar, pero hay que identificar los elementos que vamos a reclamar. ¿Sí? ¿Usted a cuál le tocó? del sistema de ¿El vibración. sistema? Ok. Ahora sí, ¿cómo se llama? Manuel. Compañeros, Manuel nos va a empezar nos va a dar a compartir su reivindicación del sistema. Sí, bueno, nada más, lo que pasa es que ahorita creo que identifiqué uno. Ok. Y dice, el sistema incluye un circuito electrónico que permite sincronizar los modos de vibración, los modos de vibración, ya sabe uno que son ahí mecánicos, con música. O sea, hay una novedad ahí que introducen música, por ejemplo. Bueno, ¿y qué más? ¿Es todo lo Y luego, por ejemplo, este sistema integra la vibración y sonido, recreando un ambiente, o puede recrear un ambiente en el cual se perciben movimientos y sonidos que simulan un ambiente real. Ok. Como el estar dentro de un vehículo, el movimiento, etc. Bueno, es que tiene varias Tiene características. muchas características. Recuerden que es un sistema, entonces es un sistema que tiene muchos elementos. ¿Sí? ¿Y por cada nivel es una reivindicación? No.
Recuerden, es un sistema, entonces el sistema en la primera reivindicación debe ser una reivindicación independiente de todo lo que... O sea, puede ser muy larga porque yo estoy escribiendo absolutamente todo lo que... Todo el sistema, todo lo que contiene el sistema. Ajá. ¿Sí? Ok. ¿Quieres compartirnos tu reivindicación? Pero no la acabé porque era muchísimo. No importa, Ok, la reivindicación realmente es una reivindicación y es todo. Dice, sistema que integra vibración y sonido para muebles caracterizado porque emplea variaciones de frecuencia que comprende al menos dos transductores de sonido, los cuales se conectan en paralelo por medio de cables energizados por una fuente de poder la cual se alimenta de un suministro de energía en la pared. Los transductores se conectan al amplificador, el cual tiene una salida que se conecta al adaptador de impedancia y así continúa. Sí. Que realmente la reivindicación, lo que tengo en la descripción tallada, ahí subrayando, puedo ir sacando y ir redactando mi reivindicación. Pero cuando es sistema, entonces es todo. Es todo el sistema. No se puede resumir, no se puede quitar nada porque no, entonces... porque no, recuerda que la reivindicación es lo que quieres proteger. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú quitas cosas importantes en la reivindicación, las estás dejando fuera de la protección. Ok. Sí, yo por eso quise traerles, yo sé que no estamos, no somos redactores y a lo mejor todavía algunos de nosotros no hemos escrito un documento de patente, pero es importante en la parte de los sistemas. Generalmente, si no alcanzamos a entender lo que es un sistema, muchas partes o elementos que forman parte del sistema los dejo fuera. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que el sistema es toda la parte integral, todo. Entonces, su reivindicación de esa es toda, prácticamente toda la descripción detallada. ¿Sí? Y esta es su reivindicación independiente. Es solo una. Es una y solamente trae una dependiente. Serían los el sistema. Inalámbricos. Dice se complementa con el uso de cargadores inalámbricos. ¿Dónde dijo? ¿Quién tiene palomita? Esa es una reivindicación independiente. ¿A ti te tocó esta? Sí. ¿Sí? ¿Escribiste tu reivindicación principal? Sí, como lo menciona la compañera, y la segunda que puse fue sobre los cargadores inalámbricos. Exactamente, trae dos reivindicaciones, totalmente, la independiente y la otra dependiente. Usted también escribió mucho. ¿Sí? Sí, si alguien nos quiere, ese es para usted. ¿Quién más trae esta? Cheque la grandota, esta es. Todavía no falta. Esta es la reivindicación. Allá, pásate una para. ¿Tiene otra? Sí, las voy a dar. Las que traen para que chequen la reivindicación. Y. ¿No la quieres compartir? ¿Cómo te llamas? Alejandro, ¿nos quieres leer la reivindicación de este? ¿Qué falta de esta? Sí, es un sistema que integra vibración y sonido para muebles ampliando variaciones de frecuencia, de los que emplean transductores de sonido, fuentes de alimentación, consolas de sonido y amplificadores, donde la configuración del sistema está caracterizada porque al menos dos transductores de sonido que permiten el manejo de frecuencias con distintas mediciones de potencias, preferentemente tipo RMS, cuyo impulso de poder alcanza un rango entre los 100 y los 200 watts en 2 segundos, y logran una impedancia de entre 2 a 4 ohms y que normalizan las magnitudes que reciben de manera convencional. Los transductores se conectan en paralelo por medio de cables convencionales y las líneas de flujo de energía positiva y negativa de dichos cables se energizan por una fuente de poder preferentemente conmutada y que se conecta al amplificador. La fuente de poder se alimenta de la conexión hasta una red de suministro de energía en la pared. El amplificador cuenta con las entradas para recibir las conexiones de los transductores de la corriente y cuenta con un fusible convencional. Una salida del amplificador se conecta al adaptador de impedancia y este mismo adaptador recibe una conexión de una consola de audio, subwoofer, para regular el volumen por parte del usuario, de tal manera que la consola de audio tiene una conexión independiente a la red de suministro de energía en la pared. La consola se conecta con al menos dos bocinas que emiten los sonidos agudos y sonidos graves. Además, la consola también cuenta con una conexión tipo Bluetooth para realizar, entre otras, las siguientes funciones, las cuales se listan de manera enunciativa, más no limitativa: conexión auxiliar, palancas y o perillas para regular sonidos,
agudos y graves, al menos un control de volumen y reproducción. Preferentemente los controles son táctiles tipo touch y preferentemente con iluminación, al menos un puerto USB. Sí. Si puedes observar, quiero que vean que es todo lo que se describió. Solamente que no está ahí, está unido sin las figuras. No menciona las figuras ni los números de elemento. ¿Sí? Entonces, realmente está reclamando todo lo que contiene su descripción detallada. Entonces, antes de hacer una reivindicación, siempre deberán de hacer una descripción totalmente a detalle. No puedo reclamar sino describir primero. Entonces, hay quienes, dentro de los errores que hemos encontrado de manera muy frecuente, es de que el inventor siempre quiere reclamar, hace su trabajo de manera corrida hasta el resumen, pero en la parte de las reivindicaciones le echa el punch, reclama todo, pero ¿qué creen? Que revisamos la descripción detallada y en la descripción detallada ni siquiera lo menciona. Entonces es un ejemplo tal como describió, solamente quitándole un poco las figuras y los elementos, y se lo llevó directamente a ¿dónde? A la descripción detallada, a la reivindicación. Nada más se le dio la forma de la reivindicación y suma una dependiente que es la parte del inalámbrico, que es lo que nos comentaba Alejandro. ¿Sí? Y la otra que le tocó es la de la instalación de la energía eólica. ¿Hay quien nos quiere compartir? ¿Ustedes la tienen? ¿Acá atrás? Ah, ¿de atrás la tienen ya hecha? No, yo hice como algo, pero no la terminé. Ok, ¿quién terminó algo? Bueno, ¿nos quieres compartir? ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa. Pues es que yo prácticamente hablé de que la instalación de la energía eólica y ya con el funcionamiento, con el rotor y de su ensamble para que funcione, y también de cómo reaccione rápidamente, o sea, como que más bien describir así, ese tipo de cuestiones, y también basándome tanto en la descripción detallada, en el resumen y en las figuras. Las figuras. Sí. Ok. Yo lo escribí así. Sí, ¿nos quieres compartir? ¿Cómo te llamas? Antonio nos va a compartir. Puse poquito porque también me Sí, yo sé que es mucho, o sea, aquí es tratarnos de dar una idea. Pues es una instalación de energía eólica conformada por una torre y una góndola. La góndola contiene un rotor con 3 palas y un spinner que se pone en marcha con el movimiento rotativo, haciendo girar el rotor de un generador eléctrico en la góndola. Y pues ya viene más descripción de cada uno de los elementos. Ok, este trae, los reivindica 6. Tiene 6 reivindicaciones. Unidad electrónica. Usted no la tiene, ¿no? ¿Tú qué escribiste? Yo puse la instalación de energía eólica se caracteriza por utilizar un rotor el cual gira mediante al menos 2 palas, las cuales hacen girar el rotor, y la energía dada pasa a una parte de electrónica de potencia, la cual configura frecuencia y tensión de salida. Muy bien. Sí. De su primera reivindicación, si gustas compartirnos la reivindicación número 1, ¿qué es lo que trataste? Nada más la 1. Sí. Instalación de energía eólica caracterizada porque comprende un rotor con al menos 2 palas de rotor, un generador eléctrico que está acoplado directamente o indirectamente con el rotor y que genera energía eléctrica, y al menos una unidad electrónica de potencia para convertir una tensión de entrada con una frecuencia de entrada en una tensión de salida con una frecuencia de salida, en donde la unidad electrónica de potencia presentada al menos una unidad de varistor, en donde la unidad de varistor presenta al menos un disco de varistor con una resistencia dependiente de la tensión, y al menos un disco metálico en contacto directo con al menos un disco de varistor como al menos de refrigeración para refrigerar el disco de varistor. También le pone varias, ¿verdad? Esa es la reivindicación número 1.
Esta nada más nos está diciendo cómo se instala la instalación de energía eólica caracterizada porque comprende, aquí nos dice todos los canales que comprende, pero esta sí trae una dependiente, ¿cómo se llama? Caro. Ahí en este ejemplo que trae Vanessa, esta sí trae las dependientes, la que les di también trae una dependiente, entonces ya vas uniendo, por ejemplo en este caso específico, nos dice la instalación de energía eólica de conformidad con la reivindicación número 1. Así se ligan las dependientes caracterizadas, ¿por qué? Y ya te habla, por ejemplo, se puede ligar, a lo mejor la 2, nomás se ligó con la 1, pero la 3 la puedes ligar con la 2. Y así sucesivamente. Siempre se tiene que indicar, hacer hincapié el título de la reivindicación número 1 para indicar la segunda. Para indicar que es dependiente. Siempre vas, para poderlas unir. En el caso de que dentro del sistema, en este caso el ejemplo del sistema no reivindica de manera independiente no sé, un producto específico, sí se puede, una vez que se reivindica todo el sistema y luego se hace la dependiente, reivindicar ¿cómo se llama? El producto. Por ejemplo, en el caso del ejemplo, es la reivindicación número 9. Este es un método para plegar una horquilla de bicicleta. Esta es la bicicleta esa que se pliega totalmente. Esta es una totalmente independiente, pero es la número 9, que quiere decir que la número 1 está reclamando, creo que es la parte del producto de la bicicleta, reclama la bicicleta y luego va haciendo las dependientes, la 2 es dependiente de la 1 hasta que termine la 8 y la 9 puntualmente reclama de manera independiente el método, pero es la 9. Todas las demás dependían de la 1. De la 1. Y esta ya es solita. Entonces ya la 10 puede ser que tenga un punto del método que pueda ser dependiente de la 9. ¿Sí? Aquí la 6 es independiente también, ¿verdad? Sí, aquí en esta. Sí. A ver. La 5 Sí, depende de la 9. la 5 depende de la 1 y de la 4. Y la 6 en el ejercicio que tiene Vanessa, en el otro Caro, sí. La 6 también es una reivindicación totalmente independiente. Es un ejemplo, ustedes pueden bajar, no sé qué desarrollos tengan, pero pueden descargar algún desarrollo. De hecho, si encuentran arte previo, de acuerdo a lo que tengan del estado de la técnica, si identifican algún documento de patente, lo pueden descargar totalmente y pueden checar la estructura de la redacción, que les puede ser de mucha ayuda, ¿sí? Porque finalmente, pues el estilo, ustedes van a hacer su propio estilo para hacer la redacción, ¿sí? Y pues por mi parte es todo, espero que les haya servido este pequeño taller. Sí. INPI, creatividad para el bienestar. Gobierno de México.